Como siempre les aclaro que si no coincide la letra de su Biblia con esta, es porque esta letra es en una versión que se llama actual, lenguaje actual. Generalmente me gusta por la claridad que tiene para la manera en que conversamos y hablamos en nuestros tiempos, en nuestros días. Así que, hecha la advertencia de siempre, el Señor creo que me dirigió, será expuesto algunas ideas sobre la muerte. Y como siempre, estamos en un lugar en el cual podemos hablar con claridad, como hijos de Dios, sobre la muerte, pero me gusta que lo veamos en un par de ejemplos en la Biblia, porque casi nadie piensa en la muerte o pensaba en la muerte hasta que vino esta pandemia. Y ahora mucha gente vive atemorizada, vive con grandes problemas. Hay gente que no puede dormir, hay gente que no quiere salir de su entorno personal debido justamente a este problema y a toda la publicidad que de alguna manera para informar o para asustar se le está dando. Y bueno, cuando viene el momento de la muerte cercana, hay muy poca gente que tiene el coraje de decir yo confío en Dios. Hoy vamos a ver al hombre natural rápidamente en unos pocos versículos de ahí de Lucas 12, del 15 al 21, dice que un hombre, es la historia de un hombre tonto, un rico, muy rico. Jesús lo toma como ejemplo y dice, luego, verso 15, miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Las dos cosas que ambicionamos son más días de vida, especialmente cuando lo estamos pasando bien, ¿no? Es natural en el ser humano y es natural hasta en los creyentes. Debemos tratar de vivir la vida lo mejor posible, porque eso es lo que Dios quiere, que vivamos disfrutando del esfuerzo, disfrutando del trabajo, disfrutando del dinero, teniendo al dinero como alguien a quien dominamos nosotros. Y la ambición, que no sea desmedida, más allá de lo que podemos, pero que sea buena también. Eso es como el estrés. Dicen los médicos que si no tenemos estrés estamos muertos. Pero hay que conservar el estrés en el lugar que corresponde. Todas las cosas deben estar a su medida. Y entonces le da el ejemplo de este hombre, dice, enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos, pero después de pensarlo, dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré, ya tienes suficiente. Qué equivocación. Ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Hasta aquí era el pensamiento de este hombre, que no fue aprobado por Dios, porque Dios nos da para que disfrutemos, para que comamos, para que bebamos, para que tengamos mejores cosas cada día si es posible. Dios no se opone a eso.
Pero este hombre, el problema que tenía, que no lo consideraba Dios. En ningún momento del relato tiene una consideración para Dios, ni un espacio como para agradecer por la cosecha que le había dado. Por lo tanto, pero Dios le dijo, verso 20, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Y da el ejemplo Jesús y dice, así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Está bueno pasarla bien, pero teniendo como prioridad, o por lo menos respetando el que no quiere adorarlo y amarlo como lo hacemos nosotros, respetarlo en todo. Este hombre, desgraciadamente, estaba preso de su riqueza, preso de su ambición desmedida, y la pasión por tener cada día más y más, como decía Jesús, hacía que no pudiera ver nada, ni siquiera que pensar en la muerte. Pero la muerte llega aunque no pensemos en ella. Y nos pega según lo que nos parece posible o imposible. A este hombre le parecía que era imposible con lo que tenía que la muerte llegara a su vida. Tenía todas las posibilidades de tener la mejor medicina, diríamos hoy en día los mejores lugares en donde atenderse. Sin embargo, se olvidó de lo esencial, que la vida le correspondía a Dios. Y Dios la da cuando la quiere y la quita cuando Él quiere. Así que las riquezas pasan de mano en mano porque desgraciadamente la muerte cambia todo. Así que no nos aferremos ni le demos tanto valor a eso que nos puede mantener bien, pero si nos obsesiona, nos hace mucho daño. Esa es la visión del hombre natural, del hombre empresario, del hombre comerciante, aún del trabajador que guarda y guarda. Hay gente que vive para trabajar y nada más. No tiene un tiempo ni para su familia, ni para... Es una recomendación que el Señor hace. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Es probable que todas esas cosas nos quiten la felicidad y es probable que esas muchas cosas nos demanden muchos servicios, mucha atención y nos hagan olvidar lo principal, que la vida no es nuestra y que un día vamos a dar cuenta de lo que pasa con esa vida. Después vamos a pasar a otro ejemplo que lo vamos a ver en Filipenses capítulo 3. Otra manera de ver la vida y la muerte. Allí un tal Saulo de Tarso, que luego se convierte en Pablo, está relatando su transformación muy someramente y le dice en el capítulo 3, a partir del versículo 4, 5, fin del 4, principio del 5, cuenta su historia y cómo se sentía como hombre que tenía a Dios en su mente y aparentemente en su cabeza, pero no en su manera de vivir. Y ahora vamos a ver. Dice Pablo, o en ese momento Saulo, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Y da su historial. Me circuncidaron a los 8 días de nacido, pertenezco a la nación de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo, o sea, un orgullo de raza, un orgullo de origen. Soy más hebreo que muchos hebreos
En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos, que eran fanáticos de cumplir la ley. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido con la ley. Esta es la forma natural del religioso. Desgraciadamente, el que es religioso tradicionalmente es fanático. No puede ver que otro piense distinto. El religioso es fanático. Ama a Dios y piensa que Dios lo que le pide es que cuide la religión que tiene, que la defienda de todo. Y en ese fanatismo es una religiosidad extrema que no mira la ley que supuestamente él dice. Fíjense qué increíble. Él dice, en cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos, que ellos se enorgullecían de conocer la ley. Sin embargo, él mismo reconoce de que perseguía. Fíjense lo que va a decir más adelante. Me preocupaba tanto por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia y los mataba. Y si no, acompañaba a quienes lo mataban. Tenemos un relato en la Biblia de que él guardaba y protegía los objetos de aquellos que apedrearon a Esteban. Y también en un espacio dice que, en otra lectura de la Biblia, dice que él iba ciudad por ciudad con cartas de las autoridades religiosas, fanáticas como él, entrando en las iglesias, tomando prisioneros a los cristianos y llevándolos a torturar y a encarcelar. Ese es el fanatismo religioso. Y él pensaba de que Dios estaba de acuerdo. No leyó nunca, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo dice la ley. Y Jesús lo pone como el segundo gran mandamiento. Los dos mandamientos, amarás a Dios, y si amás a Dios de verdad, no vas a ser un religioso. Vas a tratar de hacer lo que Dios quiere, que es amarlo a Él y amar a los semejantes como a sí mismo. Sin embargo, Pablo perseguía a todos los que no pensaban como él, y más a aquellos que amaban a Jesús y lo tomaban como el Mesías que tendría que haber venido. Él creía que Jesús no existía, que era un cuento, que era una farsa. Es más, los fariseos en mucho tiempo decían, por Belcebú, por Satanás, es el que hace los milagros. Y entonces, con ese pensamiento perseguía y mataba. Hasta que Dios, Jesús, le habla. Él estaba viajando a una ciudad que se llamaba Damasco para perseguir a los hermanos de allí también. Y Dios le sale al paso, y todos conocemos esa historia, los que somos creyentes. Y le dice, Pablo, no estás persiguiendo a los otros, me estás persiguiendo a mí. Dura cosa te es dar coces, patadas como burro, contra un aguijón. Porque ese aguijón era nada más que el autor de la vida. Era nada más ni nada menos que el juez que iba a condenar sus actitudes. Entonces Pablo se convierte, lo vemos en Hechos, pero no quiero hacerlo largo, quiero hacerlo lo más corto posible para no tener problemas. Ahí en Filipenses, desde el versículo 7 en adelante, él cambia de idea y comienza a pensar en la muerte. Qué increíble que cuando aceptamos a Cristo nos damos cuenta que la muerte puede venir.
Pero la muerte tiene un significado muy distinto para aquel que piensa que pierde todo. Veamos lo que dice Pablo del 7 en adelante. Dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo el fanatismo religioso no tenía valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura. ¿Con tal de qué? Con tal de conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento, porque quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido a la ley, sino por confiar en Cristo, pues es así como Dios quiere aceptarnos. Por eso lo único que deseo, fíjense, es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección. A ver si alguno de ustedes se anima a decir lo que dice Pablo. Sufrir como Él sufrió. ¿Nos animamos a sufrir como sufrió el Señor? Y aún morir como Él murió. Y espero Dios me conceda resucitar de los muertos. La vida de Pablo cambió de ser un religioso o de ser alguien importantísimo, porque él había estudiado leyes con los más altos exponentes del fariseísmo. Y sin embargo, de ese orgullo pasó a la humildad de un hijo y de un siervo de Dios, como corresponde. Por eso, seguidamente, en los últimos versículos de este capítulo, nos da una idea del por qué. Dice, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. ¿Para qué te salvó Jesucristo? ¿Lo sabemos? ¿Qué misión tendremos en la vida nosotros? Qué bueno sería conocer la voluntad del Señor para cada día, ¿no? Hermanos, le dice a la iglesia de los Filipos, hermanos, ¿dónde estás? Yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que yo ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Y aconseja en el verso 15, todos los que ya hemos progresado mucho, eso es para nosotros, los que hemos progresado algo o mucho en la vida cristiana, debemos pensar de esa manera. Y da una serie de ítems que ustedes lo pueden leer y finaliza en el 20 con unas cosas que son exquisitas. Dice, nosotros, en cambio, primero habla de los que están en el mundo y luego habla de nosotros. Dice, nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. No que vamos a hacer, que es la gloriosa esperanza de estar con el Señor. Somos ciudadanos del cielo. El sello del Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo Jesús, es nuestro pasaporte al cielo. Nuestro pasaporte que dice que somos hijos de Dios. Y como tales, tenemos un lugar que Cristo fue a preparar, que Él prometió ir a preparar cuando ascendía a los cielos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que en el lugar donde yo esté, ustedes también estén. Esto nos tiene que llenar de alegría. Fíjense, acá está grabado y acá está grabado nuestro pasaporte que dice Hijo de Dios. Residencia, el cielo. Y como tal, debemos estar en esta tierra que todavía no estamos en el cielo,
esperando, como dice más adelante, esperando que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Y podríamos decir que el apóstol Pablo, esa transformación que hizo en su vida, no lo llevó a estar contento, feliz de que era un ciudadano del cielo, con pasaporte y todo. No. ¿Qué hizo? Comenzó a pensar en lo que él debía hacer, a sufrir como él sufrió y a morir como Jesús murió. Tenemos 9 cartas escritas, muchas de ellas en la cárcel, en donde estaba en prisiones. Tenemos miles y miles de kilómetros que recorrió el apóstol Pablo visitando los lugares donde se reunían los hijos de Dios para predicarles, para enseñarles. Y esto voy a terminar con una pregunta para mi vida. Hágansela ustedes, cada uno a su propia vida. ¿Cuál es la misión que tengo como un residente del cielo? Unos capítulos después, creo que el 16, relata la historia de otro hombre rico, parecido a este, que ni siquiera cumplía con la ley de darle un poco de comida a un hombre que vivía en las afueras de su casa. Y este hombre tenía los mismos principios que el otro. Vivía para sí mismo y para el goce, para comer y divertirse. Bueno. Y resulta que muere, igual que este, y se encuentra con que ese hombre, al que él no le daba ni de comer, venían amigos a darle de comer y a rascarle las llagas. Venían los perros a lamerle las llagas. Ese hombre muere y se da cuenta de una cosa que me interesaría que nos demos cuenta cada uno de nosotros. Somos privilegiados hijos de Dios. Tenemos nuestro documento del cielo. Pero fíjense qué pasó con ese hombre, que no quise leerlo porque es muy largo y es una reunión para poco tiempo, el miércoles. Ese hombre veía que ese hombre que había sido muy pobre y no tenía ni qué comer, estaba en los cielos. Tal vez ese sea el castigo más grande que puede tener alguien que desaprovecha un encuentro con Dios. Él ni pensaba en Dios, pero le tocó la muerte. Y en el infierno estaba como mirando en una película lo que estaba pasando allí en el cielo. Y ahí estaba el pobre. Ahí estaba el pobre disfrutando de la gloria de Dios. No por pobre, no por pobre, sino porque él, como casi todos los pobres, el rico busca con su riqueza solucionar todos los problemas, pero el pobre lo único que le queda es clamar a Dios, porque sabe que Dios existe. Y si él tiene vida y a pesar de no comer muy seguido sigue viviendo, sabe que lo está manteniendo algo muy por encima de él. El pobre generalmente busca a Dios. Pero él, allí en el infierno, se acuerda de sus hermanos, a los que a lo mejor nunca les dio importancia. Y le dice a Abraham, él se consideraba judío también, dice: Padre Abraham, por favor, que Lázaro venga y me dé un vaso de agua. No se puede pasar de acá allá. Bueno, sino que por favor Lázaro resucite, vuelva a la tierra, o algún otro vaya y le diga a mis 5 hermanos la realidad que yo estoy viviendo, que la muerte existe y que después de la muerte tenemos que dar cuenta
y vamos a ir al lugar que hemos elegido. Ese hombre se estaba preocupando por algo que los creyentes debemos preocuparnos. Porque todo el que muere sin Cristo va a estar muy mal. Va a estar en el mismo lugar que estaba este hombre. Y entonces podemos ser heroicos como Pablo en el capítulo 1 y decir, capítulo 1, verso 21 al 23, que dice el apóstol Pablo una cosa gloriosa con la que quería terminar. Dice, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. ¡Wow! El hombre que tenía todo, lo perdía todo. Y el hombre que no tenía nada y que vivía trabajando para el Señor, sale ganando. En realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Pero está bueno. Puedo serle útil a Dios en el tiempo que estoy aquí en la tierra, dice Pablo. La ansiedad de este hombre que estaba en el infierno era que le llegara el mensaje a sus hermanos para que no vinieran detrás de él al mismo lugar. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a nuestros hijos por los que oramos? Yo sé, no hay nadie entre los hermanos que no esté orando por sus hijos que no conocen al Señor o que no lo siguen, por sus vecinos, por sus conocidos, por sus relaciones laborales, por sus relaciones comerciales, por aquel que nos vende el pan, que nos vende la comida, la carne, por aquel que llega hasta nuestra casa, por aquel con el que tenemos relaciones sociales, ya sea en el trabajo. Había un escritor que ya ha muerto seguramente hace muchos años, Oswald Smith, escribió un libro que a mí me impactó de muy joven. Se llamaba Pasión por las almas. Es lo que tenía Pablo por las almas de todos aquellos que no conocían a Cristo Jesús. Que el Señor nos dé esa pasión por otras almas, para que todo aquel que pueda conocer a Cristo sea salvo también y tenga participación junto con nosotros en ese maravilloso cielo que el Señor tiene preparado para aquellos que lo aman, que lo buscan y que lo sirven. Que el Señor nos permita orar todos los días en la mañana para saber cuál es tu voluntad para este día, Señor. ¿A qué relación le puedo hacer algo que me vea diferente al mundo? ¿Qué manera de trabajar tengo que hacer para que reconozcan que en mí hay algo que me está manejando, pero de una forma distinta? Ese es el testimonio. Y detrás del testimonio muchas veces nos permiten la palabra. Y pedirle, Señor, si se me llega a dar la oportunidad de decir algo, guía mis palabras, guía mi boca, guía mis pensamientos para decirle lo que tú quieres decirle a esta persona. Esa es nuestra misión. Es lo que Pablo decía. 1000 veces mejor sería estar con el Señor, pero en el tiempo que Él me permita estar acá, me encantaría trabajar en lo que Él quiere que yo haga. Y todos tenemos, yo sé, Sarita dice aleluya y me consta que es una de las personas que más trabaja en el reparto y en la conversación con gente y que está exponiendo a Cristo todo el tiempo para que otros se salven. Que esa pasión con la que nos ama Cristo nos haga amar a los demás y nos ponga en donde nos ponga, podamos ser testigos, embajadores de ese reino glorioso del cual ya tenemos el pasaporte firmado. Así que, hermanos,
Los insto para que así sea. Y que el Señor pueda tomar la gloria en la vida de cada uno de nosotros y seamos útiles para el reino de los cielos.